Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, venimos delante de su presencia, pidiendo los méritos del Señor Jesús en nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados y la unción de su Santo Espíritu en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy, bienvenido Manuelito. Muchas gracias. Estamos en Apocalipsis 13. Que es un capítulo sumamente importante. En sí, vamos a hacer el capítulo en dos partes. Sin embargo, hoy vamos a ver una introducción a este tema porque es un tema que pareciera Muy ser, abarcante, es muy sí. abarcante y es como una continuidad de Daniel 7, que es una base para poder entender este capítulo. Entonces voy a leer los primeros dos versículos. Y si tiene papel y lápiz, pues anote porque sí es importante para el estudio personal tener algunos datos. Dice, las dos bestias, capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Okay. Sí, digamos, si vos nunca has estudiado, leído Apocalipsis, ¿verdad? Es muy difícil comprender esto, porque son bestias, son dragones, son, ¿verdad? Cuernos. Parece como ciencia ficción. Sí, es algo muy difícil de entender si no tenés un contexto de interpretación bíblica. Por ejemplo, ahí menciona que vio salir del mar en Apocalipsis 17:15, que está hablando acerca de otra figura ahí profética, ¿verdad? Aquí la tengo yo, si querés Sí, yo lo leo. leo. Dice Apocalipsis 17:15, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces ves que donde está diciendo que sale del mar, sale de las aguas, sale de lugares poblados, de lugares donde hay mucha gente. Y eso lo vamos a entender más cuando veamos también la otra bestia que sale de un lugar seco. Este está saliendo del mar, el otro sale de la tierra, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente el contexto que nos puede aclarar más qué son las bestias, qué es esto y qué el otro, porque estos elementos no son nuevos. No son Ni el nuevos. oso, ni el leopardo, ni el león, ni el dragón, son elementos nuevos, vienen de Daniel. Y entonces vamos a poder entender mejor si entendemos mejor Daniel capítulo 7. Daniel 7, sí. Es muy importante. Estos dos libros van de la mano. Importantísimo el estudio y es por eso que también eventualmente a mí me gustaría que hiciéramos también el libro de Daniel. Así nada más brevemente, ¿verdad? Y habría que estudiarlo con más profundidad para entenderlo bien. Pero en el libro de Daniel aparecen varias cadenas proféticas. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y en ese sueño hay una gran estatua. Y la estatua tiene una cabeza de oro, brazos y pechos de plata, muslos y vientre de bronce, piernas de hierro, pies en parte de hierro y en parte de barro, y después viene una roca que golpea, cortada no con mano, golpea la imagen en los pies y se desmenuza todo y la roca se hace una gran montaña. Exacto. Entonces, empezando en los días de Daniel esa cabeza, y ahí en el capítulo se lo dice, tú eres esa cabeza de oro. O sea, Nabucodonosor, que representaba Babilonia, era la cabeza de oro. Después iba a venir un segundo reino inferior al de él, que fue los medos y los persas. Después viene un tercer reino de bronce, que fueron los griegos. Y un cuarto, que fue el imperio romano, que quebrantaba y todo, ¿verdad? Con las obras hollaba con sus pies, dice. Sí. Y después la división del imperio romano. Súper interesante que es Gabriel mismo el que le da la explicación del sueño de Daniel. O sea, esto no es algo que se supone, bueno, podría ser. ¿Qué les parece? Quedaría muy bien. No, era algo que venía directamente del trono. O sea, hoy nosotros lo podemos cotejar. En el primer capítulo sabíamos de fijo que el primero que era Babilonia, porque se lo dijo, ustedes Babilonia. Exacto. Conforme avanza, entonces ya menciona los medos y los persas. Son imperios que pasaron durante la vida misma de Daniel. Exactamente.
Y después históricamente nosotros podemos cotejar que vino Grecia, que vino esto, pero había algunas cosas tan claras que no había... Casualmente, este libro de Daniel y el capítulo 2 de Daniel fueron una de las cosas que más aumentó mi fe al leerlo, porque casualmente en la misma historia que estudiábamos en el colegio en ese tiempo, estábamos viendo los imperios y ver cómo el Señor ya de antemano había predicho todo y que iba a previsto pasar. Exactamente. Entonces, bueno, empecemos ahí, ¿verdad? Dice, en el primer año del rey Belsasar, si querés perdón. leo yo porque vos andas Sí, sin ando sin anteojos. lentes, sí. Bueno, voy a leerlo. Dice, en el primer año Si te de interrumpo, Belsasar, no claro te que sí, preocupes, ¿verdad? tranquilo para eso, son comentarios los que estamos haciendo. Dice, en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató al principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en una visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Mira, cuando la Biblia habla de vientos, y lo puedes ver en Jeremías 51, cuando está hablando acerca de vientos, está hablando de guerras. Entonces aquí está viendo una guerra, es en el gran mar. Ya vimos que las aguas significan muchedumbres, pueblos, naciones, o sea, violencia entre los pueblos, entre las zonas pobladas de la tierra. Sí, también habla, ¿verdad? La Biblia habla en Apocalipsis de los ángeles que están sosteniendo los 4 vientos. Son sí. guerras, son todas esas dificultades. Entonces dice, y ya vemos que esta visión aparece en un cuadro tormentoso, ¿verdad? De batallas. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Okay, de esas zonas pobladas, ¿verdad? La primera era como un león y tenía alas de águila. Ok, entonces un león, se representa al león como el rey de la selva, o sea, un animal fuerte, valiente, poderoso. Ajá. Y alas de águila, no dice alas de colibrí o de otra cosa, ¿verdad? Sino alas de un animal que también es veloz y aún en la actualidad se usan para representar imperios, ¿verdad? Por supuesto, y Babilonia, el Imperio Romano, por ejemplo, usaba las águilas. Y los Estados Unidos también usan águilas. Pero representa aquí, sí, a Babilonia, que ese primero. O sea que este capítulo va haciendo una explicación un poquito más amplia del capítulo 2. Porque en estos libros de Daniel y Apocalipsis se presenta una cosa y después se presenta con más detalle. Es lo mismo, pero con más amplitud. Exactamente, sí. Y eso es muy interesante, es por eso es que hay que escudriñar las escrituras. Y entonces, bueno, ya vimos el león y dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhista sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esa grandeza que tuvo, después vino a una decadencia y pasó. Sí. Hay más historia que hablar de eso, pero no tenemos tiempo para entrar en todo eso. Y aquí otra segunda bestia, cuando hagamos el libro de Daniel vamos a entrar en estos detalles. Semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ok, entonces también esto representa el Imperio Medo-Persa. Más adelante en el capítulo mismo que vamos a leer nos va explicando algunas de estas cosas. Y era más dominante de un lado que del otro, ¿verdad? Eso lo vamos a ver. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba... Que representa el Imperio Romano y la división del Imperio Romano. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía de entre ellos.
y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Que entonces ves que aquí se levanta en medio de esos, que los cuernos son reinos. Los reinos en los que se dividió el Imperio Romano, las tribus bárbaras, ¿verdad? Los francos, los alemanes, los suevos, ¿verdad? Que llegaron a ser lo que son hoy Alemania y Francia y España, y además de eso habían otros más. Pero en medio de ellos se levanta un cuerno pequeño al principio, o sea, un reino que al principio era pequeño, pero que va cogiendo preeminencia y que se va identificando como un individuo más que otra cosa. Sí, ya con un poder. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dice, Sí, seguí. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. De fijo, definitivamente, aquí estamos hablando de una escena de juicio. De juicio, por supuesto. Pero ve que es una escena de juicio que está, mientras que el cuerno pequeño todavía está hablando. Sí. O sea, a veces pensamos que el juicio final es simplemente el día final cuando el Señor Jesús viene. No. Pero así como en los juicios terrenales hay diferentes etapas en un juicio, ¿verdad? Mientras que se recauda la información, ¿verdad? Porque no llega alguien y le dicen culpable. No, tiene que haber evidencias, tiene que comprobarse. También hay un momento en que se toma una sentencia y hay un momento en que se ejecuta la sentencia. Sí, exacto. Entonces, el juicio de Dios también es así. Cuando el Señor Jesús viene, ya sabe darle a cada quien según sus obras. ¿Cómo sabe? Sí, porque ya está hecho. Y eso está muy claro aquí en el libro de Daniel, sí, en el libro de Apocalipsis, cuando vemos el inicio y el tiempo específico que Dios puso para ese juicio. Entonces, es un paréntesis de lo que ocurre en el cielo mientras lo que está ocurriendo en la tierra en el contexto que se llegue a ese punto histórico, o que se llegara a ese punto histórico. Muy bien. Y entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado de las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es que ve qué interesante, hubo una sucesión de bestias, una sucesión de imperios, pero algo quedaba de ellos. Digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, los romanos conquistaron a los griegos, pero el imperio griego ejerció mayor influencia en la educación y en el idioma y en todo que el imperio romano. O sea, ya habían pasado los griegos, pero seguía la influencia helenística, teniendo una influencia muy grande. Y es lógico, o sea, que se dé algo así es muy lógico. Entonces dice, había también quitado, el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes de los cielos venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y qué interesante que el Señor Jesús va a venir a la tierra con las nubes de los ángeles, ¿verdad? Con su gloria en las nubes de Dios. Pero en este caso, en este momento particular, en esa escena de juicio, el Señor Jesús no está viniendo a la tierra, no, sino que está yendo a donde estaba el anciano de Dios, a donde está el Padre, sentado en el juicio. Sí, muy interesante ahí. Dice, y fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. O sea, vuelve la misma imagen de Daniel 2. Exactamente. Se destruyen los reinos terrenales, pero el reino del Señor Jesús permanece para siempre, exactamente. Se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto. Él me llamó y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra. Entonces ves qué interesante, ya empieza a darnos claves. Primero estamos hablando de bestias y no sabemos de qué está hablando. Exacto. Igual que en Apocalipsis 13.
Pero ahora nos dice que son reyes o reinos, son imperios, son naciones. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, O sea, eternamente. eso es adelantando y para las cosas siempre. después que pase todo esto. Poniéndole el fast forward, sí. Al final viene el Señor Jesús y se establece. Sí. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que eran tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y unas uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus Y compañeros. viste que en Apocalipsis dice que las cosas que hablaba eran blasfemias. Blasfemias. Esas grandes cosas no eran cosas buenas, eran blasfemias. Eran blasfemias. También el concepto de blasfemia es interesante en la Biblia y también vamos a ver qué significa una blasfemia, ¿verdad? Cuando Jesús lo querían apedrear, entonces le dijeron, ¿por qué de las obras buenas que he hecho me vas a apedrear? ¿Por cuáles? Entonces dijo, porque te has hecho Porque igual a Dios. Por la blasfemia, porque tú siendo Si hombre, hombre dices que sos igual a Dios. Entonces una de las cosas consideradas blasfemia es atribuirse como que uno fuera Dios. Que uno fuera Dios. O los atributos de Dios. Sí, y otro asunto que también vemos ahí en la escritura es que otra cosa que es considerada blasfemia es tener la autoridad, supuestamente, decir que se tiene la autoridad de perdonar los pecados. Exactamente. Porque lo mismo sucedió con el Señor Jesús. Sí, el Señor Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados al paralítico. Y el paralítico feliz con los pecados perdonados. Sí. Pero los que estaban ahí estaban diciendo, es un blasfemo, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Exactamente. Entonces está buena esa aclaración de dos cosas. Por supuesto que no era blasfemo porque él es Dios. Porque él era Pero Dios. si alguien menos que Dios dice que lo hace. Sí, o sea, yo te puedo perdonar si me ofendiste. Pero aún así necesitas el perdón de Dios, porque pecado, solo Dios lo puede perdonar. Por supuesto que sí. Entonces estamos ahí después recibir, el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber, ya se lo leímos, el versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y de estos cuernos el cuerno tenía ojos y boca que blasfemaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Casualmente lo mismo que se ve en Apocalipsis 13. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Entonces primero teníamos a partir de las visiones de Daniel, ¿verdad? Porque antes había otros reinos. Pero tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ese cuarto reino en la tierra fue Roma. Sí, está muy específicamente dicho ahí que era, ¿verdad? También la cuarta bestia, cuarto reino. Entonces dice, y los 10 cuernos significan, habíamos leído no había terminado el 23, y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. O sea, Roma fue conquistando y iba imponiendo su paz, pero se llamaba la Pax Romana. Era la paz a la fuerza. Impuestos, sí. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. Ve la cadena histórica. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Después de Roma no vino otro imperio que la conquistó. Roma fue cediendo y cayendo porque las tribus bárbaras que los rodeaban y las enfermedades intestinales del imperio romano fueron provocando su ruina. Sí. Hasta que prácticamente se deshizo Roma y salieron de ahí esas tribus bárbaras estableciéndose, tomando dominios unos en una parte y otros de lo que había sido el imperio. Hubo como un gran éxodo también, ¿verdad? De tribus que querían venir, los anglosajones y todos estos que quisieron
conquistar el Imperio Romano, en Sí, realidad. en realidad tenía guerra por fuera Y por dentro. y guerra por dentro, ¿verdad? Porque se había desmoralizado la nación. Sí. Digo, en cuanto a la moral, ¿verdad? No, Sí, es que no el ánimo. el concepto que tenían ellos de los césares siendo deidades, obviamente iba a traer una gran degradación y ellos eran pues politeístas y Entonces eso cayó estaban- eso y se establecieron estas 10 tribus bárbaras. Pero entonces, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la división del Imperio Romano, y después de la división del Imperio Romano, se levanta un cuerno pequeño que destruye 3. Y esos 3 reinos que fueron destruidos fueron los vándalos, los erulos y los ostrogodos. ¿Quién los hizo caer? Ese es el cuerno pequeño. Exacto. ¿De dónde sale el cuerno pequeño? De Europa. Definitivamente. ¿Después de qué? Después de la división del Imperio Romano. Después de la división del Imperio Romano, en Europa se levanta un poder que es pequeño al principio, que habla blasfemias, que persigue al pueblo de Dios. Y que llega a ser enorme. Y que llegue a ser enorme. Nos dan más datos. Sí. Entonces dice ahí, y de los, repitiendo un poquito el versículo 24, el cual será diferente de los primeros y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Que se mete con Dios. Sí, se mete con Dios. Ya deja de ser solamente un poder político, sino que tiene político religioso. Muy interesante. Y los santos del Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Mira, Estos tiempos esta son muy cuestión importantes. aparece también en Apocalipsis 13. Sí. Esto mismo de tiempo y tiempos. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. Proféticamente cada día es un año. O sea, son 3 años y medio. Es el mismo periodo que se da en Apocalipsis 2. Y en Apocalipsis 12 se le había dicho que la mujer, o sea, la iglesia fiel de Dios, iba a ser escondida en el desierto donde iba a ser sustentada por 1260 años, o sea, 3 años y medio o 42 meses. En la Biblia aparece el periodo de 42 meses, de 3 años y medio y de 1260 años. Y eso ya lo habíamos visto, pues que en el ámbito profético un mes son 30 días, ¿verdad? Y el principio de Ezequiel de un año por un día, exactamente, multiplicando esos 42 meses por 30, 1260, que es exactamente el mismo periodo, o sea, lo menciona vez tras vez. Sí. ¿Verdad? Entonces, ve qué interesante que nos está diciendo, sale de Roma. Sale en medio de la división del Imperio Romano, los pueblos de los imperios de Roma. Va a hacer persecución contra los santos. Es un poder político religioso. Empieza pequeñito, pero llega a conquistar. Se le dan 1260 años. Hablará blasfemias contra Dios. Te está diciendo todos los detalles. Blanco por fuera, amarillo por dentro, gallina lo pone y frito se come. Exactamente. O sea, si hemos estudiado un poquito de historia, bastaría con estos datos para saber quién es. Exactamente. ¿Quién podrá ser? ¿Quién nació en medio del Imperio Romano? Que se llame Romano también. En su nombre diga Romano. Sí. Y no estamos hablando de las personas, que esto es muy interesante porque habla del hierro, ¿verdad? Que esa garra de hierro, el hierro era muy característico del Imperio Romano. Y aquí estamos viendo, también hay una transferencia ahí, ¿verdad? De lo que es Roma pagana, ¿verdad? A Roma papal. Sí, es que digamos, no hay otro imperio. Cuando salió, digamos, para la época de Constantino, en el año 321, iba dándole poder ya a la iglesia ubicada en Roma. Se sacó la sede de Roma, ¿verdad? De la Roma pagana se sacó la sede y se fue hacia Constantinopla, Estambul de hoy, ¿verdad? Y ahí, cuando en épocas déjeme ver cómo se llamaba este emperador, bueno, ahora después me acordaré de él. La cuestión es que en el año 538 cayó los ostrogodos, el último de los 3 imperios.
utilizando el poder para derribarlos, sí. papal para hacerlo. Y cuando se hizo eso, entonces Justiniano era el emperador de Roma oriental, de Roma oriental, porque Roma occidental era ahí en Italia, y ahora estaba Constantinopla allá en lo que es Turquía hoy, ¿verdad? Y entonces él quería restablecer a Roma, entonces sacar a las tribus bárbaras, y utilizó a los erulos para sacar a los ostrogodos, para sacar a los erulos, y después y después fortaleció el ejército del obispo de Roma en ese momento para que pudieran sacar a los ostrogodos. Y entonces empieza ahí, en el 538 cae ese último, y esa era la señal, porque dice, cuando salga el cuerno pequeño, caerán 3. Sí, y en ese momento ya deja Roma de ser simplemente, la iglesia romana deja de ser simplemente una iglesia común y corriente y pasa a ser un Entonces poder. Ve que interesante, Justiniano mismo religioso. nombró al obispo de Roma sumo pontífice, que era el nombre que se le daba a los emperadores, sí, a los emperadores, a los césares. Y como decir, las oficinas centrales de Roma estaban desocupadas, por así decirlo. Entonces le da su trono y su asiento y su grande autoridad. Exactamente lo que dice aquí en Daniel y en Apocalipsis 13. Sí. O sea, ese dragón, esa bestia espantosa y terrible que representa al Imperio Romano y al diablo, sí, le da su asiento y su trono y grande autoridad. Caen los 3 imperios y empieza a contar del 538, 1260 años. Que si empezás que nos lleva al oscurantismo. Nos lleva a 1798, cuando Berthier, por órdenes de Napoleón, entra y toma preso al Papa y muere, creo que Pío VI. Sí, interesantísimo, porque él estaba en la Capilla Sixtina celebrando el aniversario de su inauguración. Aquí estamos hablando de que la Iglesia Católica continuó como iglesia, pero estamos refiriéndonos específicamente al poder papal en ese momento. Pero entonces ves, sale del Imperio Romano, ¿sí? ¿Por qué se llama iglesia cómo? Católica romana. Apostólica y romana. ¿Por qué no es de Jerusalén? ¿Por qué no es iglesia apostólica mundial? Sí. Y volviendo... mundial es católico, quiere decir mundial. Sí. Pero lo que te digo es específicamente iglesia católica apostólica y romana. ¿Por qué romana? Exactamente. Y también ahí es tan importante ver, ¿verdad?, que dice que hablará blasfemias y perseguirá, ¿verdad? A los santos. Y nosotros ahora, bueno, en primer lugar, no estamos aquí, estamos haciendo unas referencias a los libros de Apocalipsis y Daniel, pero cualquier persona puede ir al libro de la historia, está Mira, a cualquier alcance de todas las personas de ver y comprobar cómo se llevó esta persecución. No, mira, si es la iglesia, en el nombre del Señor, es responsable a través de las cruzadas y de la Inquisición y de todas esas cosas que hicieron, es responsable de la muerte de más de 50 millones de personas. Algunas personas dicen que 100 millones. Exactamente. O sea, y eso más es que cualquier guerra. Un dato histórico, sí, más que cualquier guerra. Entonces, más bien, por la gracia y la misericordia de Dios, es protegida el pueblo de Dios en ese tiempo. Y muchos de ellos murieron porque leían la Biblia, porque tenían un pedacito traducido de su propio idioma. Algunos hasta porque tenían un canto, y cantaban un canto. Entonces eran considerados herejes, o brujos, o cualquier otra cosa. Y así fue que hicieron persecución y matanza directa de mucha gente, ¿verdad? Pero ve qué interesante, Mari. Para cada verdad que está establecida en la palabra de Dios, el diablo tiene un error. Por supuesto. Nosotros crecimos en la iglesia católica y tenemos mucha gente querida en la iglesia católica. Exacto. No estamos diciendo que el católico sea la bestia. La persona, no. Pero el sistema. El sistema de opresión. Digamos hoy, por ejemplo, la gente ve que, bueno, ¿verdad? Porque maldad hay en todas las iglesias, ¿verdad? Porque todavía no estamos en el cielo, pero ven que hay pedofilia, que hay esto, que hay el otro, y no, como si nada. También en cierta época, no recuerdo la fecha, que ya el primer papa establece que ellos no pueden cometer, no se puede considerar ninguno de los pecados que hacen como un error. No, están que exentos. Infabilidad. Digamos, ve, por ejemplo, Dios dice
en su santa palabra que cuando una persona muere, está muerta esperando la resurrección. Por eso decimos que viene la resurrección. Sí. Para resucitar lo único que necesitas es estar muerto. Pero no, la iglesia te dice que está en el cielo, en el infierno, antes que en el purgatorio. Ahora ya dicen que el purgatorio no. En el purgatorio o que en el limbo si eras un bebé que no había sido bautizado. Entonces, sí, hay una posición completa. Dios dice que los pecados hay que confesárselos a Él. La iglesia dice que hay que confesárselos a los hombres. Dios dice que el perdón de los pecados lo tenés solo de Él. La iglesia dice que un sacerdote te puede decir yo te absuelvo de todos tus pecados. Y eso se puede ver en el catecismo. En cualquier parte. En cualquier parte. Dios dice que no hagas imágenes. Y yo sé que hay conflictos y todo, y algunas personas que quizás nos estén oyendo hoy van a preocuparse acerca de eso, pero si tienen su Biblia, vayan a la Biblia. Exacto. Vean el segundo mandamiento, para no ir muy largo. Exacto. Y no es el único pasaje que habla de eso en la Biblia. No. Y lo primero que encontrás en la iglesia es un montón de imágenes. Entonces, sí. El Señor habla por del bautismo de inmersión. Entonces por aspersión. Que una persona cuando tenga uso de razón, dice la Biblia, y entonces un bebé. O sea, para cada verdad hay un error. Hay un error. Y si hay sinceridad en el que esté escuchando esto, puede buscar estas cosas. Si le queda duda en cuanto a cualquiera de estas cosas que hemos mencionado, puede buscar. El material es extenso. El material es extenso. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué estamos hablando de estos temas? En primer lugar, porque la venida del Señor Jesús está muy cerca. Sí, ¿por qué los habla Dios? Y porque Dios es el que lo está diciendo. Entonces yo esa es una decisión que hice hace muchos años, de que lo que Dios dice a mí me importa. Y que no importa el precio, ¿verdad? Que uno llegue a pagar en un momento. Es cierto que algunas veces queremos escuchar solo lo que nos han enseñado las tradiciones y las cosas, pero a la hora de la hora, Manuelito, lo que Dios dice es lo único. Mira, a la hora que tengas que presentarte delante de Dios, ¿qué excusa le vas a dar? O vas a llamar a un sacerdote para que le diga, ¿por qué es que nosotros sí hacíamos imágenes? ¿Por qué es que nosotros sí bautizábamos bebés? Sí, ya debe ser demasiado tarde. En ese momento ya debe ser demasiado tarde. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a conocer estas verdades, porque dice, conocerás la verdad y la verdad os libertará. Y hay una libertad, gracias a Dios, en este momento todavía contamos todos con una copia de las Escrituras. Y si estudiamos, como Él nos aconseja que escudriñemos su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a poder ver la claridad con la que... Y es que el error no nos hará libres, es la verdad. La verdad nos hará libres. Entonces vemos aquí que se van presentando los detalles con tal claridad que es muy difícil uno no poder decir, no hay otro imperio que pueda cumplir con las características que se están dando aquí. Nadie más salió después de eso. La secuencia misma, ¿verdad? Histórica, de los imperios históricos, sí, y todo el detalle, porque ahí en Apocalipsis 13, igual que aquí en Daniel, hay como 7 puntos, ¿verdad? De descripción exactamente donde el Señor dice, esto es así. Es así. Y también hay algo